Espérate. Hoy consultó una paciente porque tenía muchísimo dolor. Ella refería que era una sensación quemante en sus piernas, específicamente en la parte de los muslos. Ella consulta porque decía que este dolor era mucho más intenso durante las noches y no le permitía conciliar el sueño. Ella decía que este dolor era terrible para ella, que no la dejaba descansar, no podía conciliar el sueño, no era normal y necesitaba a alguien que le ayudara. Ella relataba durante la historia clínica que más o menos tenía un tiempo de evolución de 1 año de presentar este dolor en las piernas. La paciente había consultado por la misma queja durante varias consultas previas, donde le habían formulado algunos medicamentos analgésicos, pero ella decía que ya no le hacían ningún tipo de efecto, que la sensación era muy insoportable. Dentro de los antecedentes patológicos que tenía, ella nombró que tenía una diabetes mellitus y por ahí venía la cosa. Interrogándola, la paciente ya tenía como base una enfermedad diabética y esto nos permitió llegar al diagnóstico. Se trataba de una complicación que presentan los pacientes diabéticos. Esto es una alteración que se presenta a nivel de los nervios, que puede generar dolor y que se presenta en las personas que tienen diabetes y no se han logrado controlar. Pero no es solamente un dolor, estamos hablando de un conjunto de síntomas clínicos que afectan diferentes regiones del sistema nervioso de una persona. Lo importante aquí es saber que este tipo de patologías pueden iniciarse inclusive con unos niveles de azúcar en sangre que aún no se han llegado a determinar que sean una diabetes. Empieza de una forma silenciosa y ahí está el problema. Lo que quiero decir cuando es silenciosa es que si esta enfermedad no se detecta con tiempo, ella va progresando y va dejando unas secuelas y unas complicaciones mayores, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces, como lo decía en el caso clínico de la señora que llegó por un síntoma específico que era dolor quemante en sus miembros inferiores, esto es lo más frecuente que se presenta, inclusive sin que hayan alteraciones anatómicas o evidencia de signos clínicos. Así que estamos hablando de una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes diabéticos. El diagnóstico es prácticamente de exclusión. Lo que hacemos nosotros es descartar que no haya una anomalía en la piel, una infección, un proceso que tenga que ver con el músculo, y si todo eso está normal, en el paciente diabético hay que pensar en la neuropatía diabética. ¿Qué es lo primero que se puede presentar y que hacen que consulte? Pues lo primero que se puede llegar a presentar es el dolor, pero si la neuropatía, que es el daño del nervio, continúa, esto va generando una disminución de la sensibilidad en la piel y la persona puede llegar a presentar una laceración, una úlcera, llegar a gangrena y esto llevar a una amputación de la extremidad. Pero entonces, ¿cómo se manifiesta la neuropatía diabética? Vamos a hablar de unos síntomas iniciales. 1. Puede llegar a presentar dificultad para caminar. 2. Puede llegar a presentar alteraciones de la sensibilidad. 3. Los pacientes pueden llegar a sentir algo de debilidad en sus extremidades. 4. El dolor, que lo pueden representar como un dolor quemante, lacinante, punzante en las extremidades. 5. Todo esto puede llegar a causar alteraciones del sueño. 6. Las personas que tienen este tipo de enfermedad a la cual no se le da el manejo oportuno, que llega a progresar, esto les puede alterar el estado de ánimo, llevarlos a una depresión. Y 7. Aparte, estos cambios que se pueden presentar en las extremidades, que van a tener tanto disconfort en la persona, que la van a afectar tanto en su calidad de vida, puede hacer también que la persona pueda llegar a predisponerse para una caída, y de ahí las fracturas y de ahí la muerte. Entonces ya ven por qué es tan importante que usted consulte, que siempre investigue con su médico cuáles son esos síntomas que usted de pronto puede llegar a tener en sus piernas, y más si es diabético, o sea, niveles altos de glucosa en la sangre. Y este azúcar en la sangre pues termina repercutiendo en la célula, donde se van a empezar a generar algunos cambios que lo que hacen es oxidar e inflamar la célula, y esto es lo que finalmente va a dañar el nervio. Este proceso, que es químico a nivel celular, se conoce como el estrés oxidativo, y claro, al afectar las células nerviosas pues finalmente va a generar los síntomas. Y no es solamente el azúcar, los niveles de colesterol alto, porque estos van a producir una resistencia a la insulina, y la insulina es la encargada de bajar los niveles de azúcar de la sangre. Por eso es que hay que consultar para que nosotros podamos hacer un manejo multidisciplinario de las enfermedades, de los factores de riesgo, de su edad, de lo que realmente debe impactar para que mejore este tipo de riesgo, y obviamente pues evite que te dé este tipo de patología secundaria a la diabetes mellitus. Y esto sin hablar pues que la diabetes tiene entonces dos componentes que son muy graves y uno siempre tiene que controlar. Uno es el compromiso nervioso y el segundo es el compromiso microvascular. Ahí también se presentan muchísimos daños que nosotros tenemos que estar pendientes. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿qué factores de riesgo tengo yo para presentar una neuropatía diabética? El primero es la duración de la diabetes. Entre más años pues hay más probabilidad. El segundo, pues si usted tiene mayor edad pues hay mayor riesgo. Y el tercero es
si una diabetes no está bien controlada, pues el riesgo es muchísimo mayor a una persona que tenga muy controlada su hemoglobina glicosilada y los niveles de glucosa en sangre que se le toman en los controles. Además, que no es solamente la neuropatía diabética como tal, hay por lo menos unos 5 tipos de neuropatía que se puede presentar en el diabético, y eso lo podemos nosotros saber durante la consulta, algunos exámenes y la necesidad de algún especialista. Nosotros durante la consulta de atención primaria pues nos basamos muchísimo en los síntomas clínicos y en algunos hallazgos al examen físico, como lo son: 1, la disminución de la sensación; 2, el adormecimiento; 3, la sensación de pinchazos; 4, el dolor que es constante y no mejora con los medicamentos; 5, la característica del dolor que es quemante; o 6, si llega a tener una ausencia de reflejos. Esto es muy evidente durante un examen físico, clínico, y con el antecedente de la diabetes podemos llegar a una conclusión: usted tiene una neuropatía diabética. Pero también nosotros podemos basarnos en algunos exámenes que se pueden realizar, que se conocen como electrodiagnósticos, como una electromiografía. Con esto nosotros podemos documentar la alteración en la conducción nerviosa y poder llegar al diagnóstico con 2 salvedades importantes. 1, que usted puede tener un estudio electrodiagnóstico o electromiografía normal, porque hay varios tipos de neuropatía diabética y eso depende. Hay algunos que no les va a reportar nada en el electrodiagnóstico, entonces es muy importante que usted consulte. Y 2, que sin estudios también se puede llegar a hacer el diagnóstico simplemente con un diapasón, conociendo los síntomas y ya determinando que la sospecha es alta, pues lo que nosotros hacemos es pedir la valoración por un médico especialista. Entonces, ¿qué debemos detectar? Inicialmente, la sensibilidad para prevenir la úlcera, para proteger el pie y para proteger el paciente. Y es que es muy claro, hay pacientes que no sienten, por ejemplo, el piso, no tienen por tanto una ubicación clara de dónde están colocando su pie. En cuanto al piso, obviamente después de que hace el paso, tienen que estar caminando entonces agachados mirando el piso, y esto es un problema de coordinación que se presenta porque la sensibilidad y el sistema nervioso no puede llevar los datos, la información hasta el cerebro para poderlos procesar y determinar la ubicación de los mismos. Esto es un problema y termina en una caída, en una fractura o en algo más grave. Y qué lástima cuando ya llegan pacientes con úlceras profundas, con gangrena, ya están tan profundas que tienen un proceso infeccioso que afecta el hueso, en una osteomielitis. Esto que hace un absceso ahí adentro y forma unas fístulas, esto hay que limpiarlo, hay que hacerle cirugía. Esto se conoce como el pie de Charcot y muchas veces eso ya no tiene solución, se deforma, hay que amputar, se deforma y hay que amputar, porque esto se trata de una deformidad permanente de las extremidades cuando ya tiene, digamos, mucha progresión la enfermedad. Pero ¿cómo una persona puede prevenir la neuropatía diabética entonces? 1, manteniéndose físicamente activo, todo el tiempo haciendo ejercicio. 2, seguir un plan de alimentación correcto con la nutricionista, un plan de alimentación para usted que es diabético. 3, dejar los malos hábitos, el licor, el fumar, los excesos, el no dormir bien, por ejemplo. 4, y muy importante, consulte para que su médico lo pueda orientar. Conclusión: busca atención médica inmediata si sientes un cambio, una alteración, un hormigueo en tus extremidades y eres diabética. Soy el médico Octavio Ortiz y esto es acerca de la neuropatía diabética. Te invito a mi nuevo canal, Tu Mundo Blog. Un diagnóstico y un tratamiento oportuno ofrecen la mejor probabilidad para controlar los síntomas.